Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la ley de salud mental, la ley nacional de salud mental. ¿Sabía, Facu, que el Ejecutivo tiene en carpeta un decreto para modificar la ley de salud mental, que es la 26.567? Ujú. Sí, estuvo circulando en el último tiempo. Lo que no se sabe mucho es, bueno, cuál es el contenido, cuál sería el contenido de ese decreto. Sí, bueno, y para ayornarnos y para informarnos un poco más, estamos con Sebastián, que es integrante de la Asamblea por el Derecho a la Salud de La Plata. ¿Qué tal, Sebastián? Te saluda Yelén y estoy acá con Facu en Avispando el Agitero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Gracias por invitarme. bien, queríamos, un poco estuvimos leyendo, pero queremos que nos cuentes de qué se trata esta reforma a la ley de salud mental. Bien, mira, primero para arrancar, está bueno como enmarcar qué es la Ley de Salud Mental, ¿no? La Ley Sí, Nacional de Salud Mental, legislada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013. La Ley Nacional de Salud Mental es un hito en el campo de la salud mental en Argentina, es un ejemplo a nivel mundial de lo que es un paradigma basado en los derechos humanos y en la defensa de los usuarios. Eh, o sea, estamos hablando de una ley que es ejemplo a nivel mundial, para ver un poco de dónde partimos y qué es lo que se quiere cambiar, ¿no? sí, La ley se empieza a aplicar a través de la reglamentación del año 2013, que se llama una reglamentación que tiene el número de 603. sí, Lo que quiere hacer ahora este gobierno es, a través de un proyecto de decreto reglamentario, modificar esa reglamentación y a partir de eso mismo introducir modificaciones en lo que sería la aplicación de la ley. ¿Se entiende? sí, Principalmente lo que ataca a este nuevo proyecto de decreto reglamentario son 4 puntos. Uno es la concepción de la salud mental, ¿sí? Que introduce la ley. ¿Por qué? Porque introduce una concepción de salud mental basada en un modelo bien biologicista, médico hegemónico, que ya ha demostrado que es insuficiente, ¿no?, para el abordaje del padecimiento mental, porque lo que hace es excluir otras disciplinas, otros saberes que son imprescindibles en el abordaje y en la rehabilitación de los usuarios del sistema de salud mental. bien. Y ahí, sí. Vos andás preguntándome, sí, yo te voy diciendo, pero si vos me querés parar y preguntarme no hay ningún problema. No, por ahí está bueno, ya que estamos como explicando y qué implica esto del término biologicista que decías, ¿no? ¿Qué implica concebir a la salud mental desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de los derechos humanos? Bien. Cuando uno habla de derechos humanos es para todos, ¿no? Eh, Cuando hablamos del término biologicista, estamos hablando de un término médico, ¿sí? Que entiende que no entiende al padecimiento mental como tal, en términos de sufrimiento, sino que lo entiende en términos de enfermedad y que entiende que es producto de una alteración biológica, genética y anatomopatológica, como quieramos decirle, y que por tal el abordaje y el que tiene el derecho o incumbencia para abordar el problema es el médico. En este caso, el médico con especialidad en salud mental es el psiquiatra. Cuando hablamos de biologicista estamos hablando de eso, de un paradigma reduccionista. O Sí, sea, toda la vida el médico psiquiatra fue el que se incumbió, que tuvo derecho, por sobre el resto de los saberes, a hacer con el padeciente, ¿sí? Con el sufriente, con el usuario del sistema de salud mental. sí, no, Por eso decimos que es perdón que... reduccionista y que es un retroceso, Sí, porque la salud mental tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con un gen, con una célula que está alterado, sino que tiene que ver con la concreción de derechos, el derecho a una vivienda, el derecho Claro. a un trabajo, el derecho a tener un sueldo digno, el derecho a poder estar en la comunidad, vivir en la comunidad, ¿no? Si uno sufre en comunidad, es la misma comunidad que tiene que dar respuesta al padecimiento y no el manicomio. No es la reclusión la respuesta ante el sufrimiento. Ujú. ¿Y qué Eh, rol, sí, ante este nuevo panorama, qué rol pasarían a tener algunas disciplinas como, no sé, la psicología, trabajo social, tipos de terapia, no sé, ocupacional, eso que está, digamos, que vino de la mano de la ley, bueno, que ya eran anteriores, pero bueno.
pasarían a tener un rol como disciplinas alternativas, si se quiere decir de alguna forma, ¿no? Porque lo que dice este decreto es que los saberes que tienen incumbencia en la salud mental tienen que ser saberes de carácter científico, con evidencia científica demostrada, ¿no? Digamos, quien se para desde ese lugar es la medicina, de tratar de establecer criterios científicos para su práctica, ¿sí? Hablamos de criterios científicos positivistas, de evidencia científica, ¿sí? De tratar de reducir a la salud mental a un saber exacto, ¿no? La salud mental tiene que ver con otras cosas, no con un saber exacto, sino que tiene que ver con un campo mucho más humanístico y social. Claro. ¿No? Si alguien se angustia porque perdió el trabajo, ¿sí? Que es bueno, que está muy de moda en estos últimos años, eso tiene que ver con una causa directamente social, con un problema laboral, no tiene que ver con un problema eminentemente científico o biológico, ¿entiende? Sí, sí. Sí, Por eso es un reduccionista, es un reduccionismo, ¿sí? No quiere decir que en el padecimiento o en nuestro organismo no haya causas biológicas, ¿sí? Somos un organismo que tiene componentes psicológicos, ¿sí? Biológicos también, no hay que negarlo, pero culturales, sociales, ¿sí? Históricos, somos sujetos históricos antes que una célula alterada. bien, Sebastián, otro de los puntos que va a modificar esta reforma, o que intenta modificar, tiene que ver con los manicomios, a los que llama hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. Sí. ¿Qué opinión tienen sobre este punto? Para mí me parece terrible, ¿no? Porque a lo largo de la historia ya queda demostrado que el manicomio no es un lugar para dar solución al sufrimiento, sino que lo que hace es cronificar a la persona, aislarla de sus vínculos, aislarla de la comunidad y en todo caso generar más sufrimiento. La gente se muere dentro del manicomio, la pasa mal, no es un lugar divertido, ¿sí? Y que dé respuesta a un problema de salud, un manicomio. No puede ser una respuesta ante el padecimiento esto, admitir un aislamiento pleno de una persona, considerándola como enferma, y encima ya la forma en la que lo cita está mal, ¿no? Porque dice hospital especializado en psiquiatría y salud mental, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? La psiquiatría y la salud mental. La salud mental es un campo de saberes y la psiquiatría hace su aporte dentro de ese campo, no es algo que esté por fuera de ese campo y en todo caso en un nivel superior, sino que está dentro de ese campo de saberes. Y además, la oposición al manicomio ha pretendido ser, con la ley 26657, un abordaje interdisciplinario y comunitario, ¿sí? Hoy la mayor parte de los monovalentes que tenemos en la provincia están realizando un trabajo de externación, ¿sí? Con una perspectiva de externación, buscando que el usuario se externe del monovalente y pase a vivir en la comunidad, ¿sí? Con la recreación de vínculos sociales, con la recreación de una comunidad. Bien, y te hago una pregunta también en relación a estas instituciones. Leyendo un poco una nota en página 12, habla de que, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos de la Ciudad Autónoma señala que hay sectores de poder que están ligados a la tradicional hegemonía médica de la que hablabas vos también, que son quienes impulsan esta ley, quienes están detrás de esto, que tienen que ver con las clínicas privadas y estas instituciones. Tal cual, porque hay que reconocer, ¿no?, quién es el que está impulsando este proyecto de decreto reglamentario, ¿sí? Y quién es, desde que se aplicó la ley de salud mental, desde que se reglamentó por lo menos, han estado en contra y siempre han estado tratando de que esta ley desaparezca. Hay que tenerlo en claro, y han sido siempre las corporaciones que manejan las clínicas privadas, muchas asociaciones de psiquiatría. Las asociaciones de psiquiatría estos días han sacado comunicados y ninguna ha dado un comunicado apoyando fuertemente la ley de salud mental y en contra de este decreto reglamentario. Entonces eso hay que saberlo. Y han sido también otros actores como las comunidades terapéuticas. Uno de los puntos que indica este decreto reglamentario es el abordaje sobre el consumo problemático de sustancias, y dentro del abordaje otorgado vuelve a nombrar a las comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas
tiene que quedar bien claro que son un entramado de instituciones, en muchos casos ilegales, que lo que hacen es internar a la persona durante 2, 3 años y no dan ninguna respuesta a la salud, y ha habido en caso denuncias de tortura sobre muchas de estas instituciones. Este año, por ejemplo, fue conocida una institución, la comunidad terapéutica, la Fundación San Camilo, porque ha recibido múltiples denuncias de tortura, incluso de muerte, dentro de la comunidad. Y lo que hace este reglamento es volver a darle a la comunidad terapéutica como un lugar de respuesta al consumo problemático, y no como la ley, que lo que hacía la ley es incluirla como un padecimiento de salud mental más, o sea, darle un abordaje integral. Eso es lo que pierde de vista este decreto reglamentario. Sí, también estábamos viendo que en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud y bueno, las instituciones, o el Estado en realidad estuvo vaciando programas que tienen que ver con la salud mental, digo, sin que esté hecha esta reforma. Ya el Estado está teniendo una posición. Por ejemplo, hace poco se cerró el programa de atención a los ludópatas, y ya el Estado avanza sobre eso. ¿Qué opinión te merece? Sí, la opinión que me merece es que es el gobierno, sí, que en este momento es el que maneja el Estado, hace tiempo que tiene ganas, sí, por presión, por lobby de todas estas comunidades que venimos diciendo, las comunidades terapéuticas, de las asociaciones de psiquiatría, de los dueños de las clínicas privadas, queriendo voltear la ley de salud mental. Lo que pasa es que hasta ahora no tenía ni el escenario, ni el consenso social, ni la fuerza social para poder hacerla. Me parece que a partir de las últimas elecciones se abre un escenario donde el gobierno entiende que le dan las fuerzas para poder modificar ciertas cosas que antes no se animaba, y ahora avanza con más fuerza. Es cierto lo que vos decís, por ejemplo, hace unos meses ya se introdujo una modificación que también está dentro de este decreto reglamentario, que es la modificación del Consejo Consultivo Honorario del órgano de revisión nacional. El Consejo Consultivo Honorario es un consejo compuesto por organizaciones de la vida civil que lo que hacen es pensar política pública para la aplicación de la ley de salud mental. Lo que hace esto es modifica ese Consejo Consultivo Honorario, le saca peso a las organizaciones de la vida civil y se las da a lo que llama organizaciones científicas. Queda claro, ¿no?, a quién le está dando peso dentro de esos espacios. Lo mismo pasa con el órgano de revisión. Sí, ¿sí? Que ahora pasa a ser parte del Ministerio de Salud de la Nación. Claro, es totalmente absurdo, ¿no? Porque lo que pasaba antes es que la autoridad máxima del órgano de revisión nacional era designada por el Ministerio Público de la Defensa, sí, ¿no? Una entidad, una institución con autonomía política. Entonces el órgano de revisión nacional tenía una autoridad con autonomía política a la hora de fiscalizar las clínicas, los hospitales dependientes del Ministerio de Salud. Ahora esa autoridad pasa a ser designada por el mismo Ministerio de Salud. O sea, el mismo Ministerio de Salud el que pasa a fiscalizar su propio funcionamiento. Es irrisorio, ¿no? Y no solamente eso, sino que el órgano de revisión tiene un plenario que ha sido una de las cosas más interesantes de la ley, en darle voz a los usuarios, ¿sí? Los usuarios tenían un lugar en ese plenario del órgano donde podían sentar postura, donde podían discutir, donde podían dar su voz, ¿no? No olvidemos que la voz de los usuarios es lo que históricamente se ha callado en el campo de la salud mental. Entonces eso era muy importante y viene ligado a una recuperación histórica de lo que son los derechos de los usuarios. Lo que hace este decreto también es modifica la composición de ese plenario, sacándole fuerza a las organizaciones de usuarios, de familiares, y dándole más composición, más lugar en esa composición, a lo que son las asociaciones de psiquiatría, por ejemplo. Viendo la situación, prosiguiendo con la cuestión de cómo quedaría la situación de los usuarios ante estas nuevas reformas, leíamos por ahí esta cuestión que este decreto buscaría la reinstalación de la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad. ¿Qué nos podrías explicar qué significa esto, qué consecuencias traería? Claro, digamos que lo que ha existido hasta hace algunos años, ¿sí?,
antes de la instauración del nuevo Código Civil es una lógica tutelar, ¿sí? O sea, hay alguien que decide por otra persona, sí, eso es la tutela. Se entiende que hay alguien que es incapaz, que no tiene capacidad de decidir sobre los actos de su vida, y que habría otro, ¿sí?, que sí lo podría hacer y que podría decidir por los actos de esa persona. Bueno, con el nuevo Código Civil y también con la Ley de Salud Mental, eso ha sido modificado, y lo que se ha introducido es un modelo social, ¿sí?, de la discapacidad, lo que se llama un sistema de apoyos, entendiendo que en todo caso lo que se necesita es un acompañamiento para la persona y que se lo pueda acompañar y ver en todo caso en qué puede, ¿sí?, en qué se le complica para tomar una decisión o no, pero con apoyos sociales que lo ayuden y lo acompañen en la toma de esas decisiones. No alguien que decide por esa persona, sino alguien que lo acompaña, ¿sí?, porque el espíritu es el mismo, poder darle la voz a esa persona, no negársela, ¿sí?, no negarle sus derechos, sino entenderlo como un sujeto activo socialmente, como un sujeto político que tiene capacidad de decidir y de participación social, y que en todo caso hay que acompañarlo en aquellas cuestiones que se le compliquen, pero no negarle su voz. Bien, buenísimo, Sebastián, todo lo que nos estás contando es como que vamos como desilvanando, porque hay un montón de cuestiones técnicas, esto de la tutela, bueno, y de un par de puntos más que estuvimos hablando, que está bueno todo lo que venís diciendo. Por otra parte, quería preguntarte por cómo se están organizando para defender, digamos, la ley de salud mental. Entiendo que acá en La Plata armaron esta asamblea en defensa de la ley de salud mental, Regional La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Por quiénes está compuesto? ¿Cómo hay que hacer para sumarse? La asamblea se reunió el lunes pasado, está compuesta por organizaciones, por organizaciones sociales, por algunos sindicatos que han participado, por colegios, ¿sí?, también ha participado el Colegio de Psicólogos, por distintos actores que hacen a la vida social y que se han preocupado por este nuevo proyecto y que han venido a la asamblea del lunes, que se hizo en Casa Enredadera, que está ubicada en calle 10, 63 y 64. Lo que hicimos fue convocar a una actividad para el día viernes en 7:50, en donde poder difundir un poco todo esto y poder charlar con la gente, con los vecinos que pasan por ahí, por la gente que va a trabajar, para poder informarle, para poder comunicarle, para poder hacerle llegar a la gente que esto también le implica, nos implica a todos, ¿no? Porque todos somos usuarios de un sistema de salud, ¿sí?, y esto nos implica a todos, esto nos atraviesa a todos como sujetos de derechos. Entonces, la actividad la vamos a hacer el viernes a las 11 de la mañana, se está convocando en 7:50. A todos los que quieran participar, a todos los medios de comunicación que quieran estar para difundir esa actividad, la verdad que aporta muchísimo. Bueno, buenísimo, Sebastián, queda entonces hecha la invitación, viernes 7:50 a las 11 de la mañana, se pueden acercar y participar de la jornada en defensa de la salud mental. Exacto, y bueno, después está el Facebook también, está esa red social, y estar atentos a si se genera una nueva asamblea para la semana que viene. Bien, buenísimo. Bueno, te despedimos de Avispando la Gitera y bueno, vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando todo este tema y probablemente sigamos en comunicación. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por invitarnos a comunicar esto. Nos despedimos. Chau. Dale, chau. Bien, ahí pasaba Sebastián, integrante de la Asamblea en Defensa de la Salud Mental, Regional Berisso, La Plata y Ensenada, y nos comentaba un montón de puntos sobre esta ley, que bueno, son bastante tremendos y que no está teniendo mucho repique en los medios. Yo estuve buscando algunas notas y en los grandes medios, por lo menos, no es muy crítica de esta reforma que se está impulsando. Que bueno, como estuvimos anticipando, les podemos recordar quién es el director nacional de salud mental, es Andrew Blake. Un lindo nombre, sí, que ha trabajado paradójicamente o ha estado vinculado con la obra social OSDE y Swiss Medical. Así que él es quien está impulsando, o su gestión es quien está impulsando. Él ingresó antes de convertirse en el director
esta institución, de esta institución del Estado, ya echando trabajadores en distintos programas de salud mental. Así que bueno, ya vemos por dónde viene la mano.